El anime se está llenando de viejos. Esto es algo que llevo ya un rato pensando, pero tras cada temporada nueva veo que en realidad es así. No sé exactamente cuándo comenzó, pero creo tener una idea del por qué es así. Si vemos un poco atrás, el anime antes estaba plagado de protagonistas jóvenes, aún, pero hablo casi una totalidad. En el pasado no puedo pensar en muchos protagonistas con una edad mayor a 20 años, o si no son protagónicos, personajes que se roben tanto el foco como para ser el centro de atención del fandom. Claro, hay bastantes. No es que no los haya, pero tenemos que considerar una cosa, el pasar del tiempo. Por ejemplo, algunos protagonistas muy conocidos y ya mayores en los que puedo pensar son Spike de Cowboy Vivo, Motoko Kusanagi de Ghost in the Shell, Gintoki de Gintama, Alucard de Hellshin, Onizuka de Great Teacher Onizuka. Pero si se dan cuenta, con estos ejemplos hay mínimo un año de diferencia entre sus fechas de estreno. Y dentro de cada año, entre estos estrenos, está plagado a más no poder de protagonistas infantiles o adolescentes, de animes que además son muy famosos. Por otro lado, en los últimos tiempos, dentro de cada temporada de anime me ha tocado encontrarme con una o dos series con un protagonista ya mayor. Incluso en isekais hay ahora protagonistas viejos. Digo, piénsalo. ¿No se te vienen a la cabeza muchos protagonistas mayores recientes? Y no tienen ni que ser protagónicos. Si llaman demasiado la atención, como por ejemplo en Jujutsu, Toei apareció muy poco en un mini arco del pasado de Gojo y se convirtió en una de las caras más reconocidas del anime, junto al propio Gojo, que está mucho más cerca de los 30 que de los 20. Y hablando de los 30, ¿no vieron Kaiju número 8? Hibino Kafka es un protagonista treintón con un sueño que lamentablemente no pudo cumplir, y habiéndose rendido ya, toma motivación de un chico que le informa que cambiaron la edad máxima para enlistarse en el cuerpo de defensas anti-Kaiju. Kafka es un protagonista que tiene un enfoque un poco más adulto. Si bien el anime sigue siendo shonen, los que tenemos ya una edad podemos empatizar mucho con el hecho de estarse dedicando a algo que, si bien es algo en lo que es bueno, no es lo que en realidad quisiera hacer de su vida. Pero Kafka se encuentra ya resignado a que no tiene lo necesario para alcanzar sus metas. Él lo intentó, pero al encontrarse con un muro que parecía imposible de superar, simplemente aceptó su fracaso y se rindió con su sueño. Y el anime entero va sobre cómo una segunda oportunidad se presenta ante él, pero no de la forma que él esperaba. Así que ahora solo le queda continuar con una nueva convicción por este camino que, aunque parece más difícil que el anterior, esta vez no piensa rendirse. Y esta misma situación es algo que se presenta a muchos en la vida una vez creces. Y si bien en el anime está muy claro, en la vida estas oportunidades pueden haberte llegado ya y puede que ni siquiera te hayas dado cuenta. Entonces, depende de nosotros mismos el cómo encaramos las oportunidades que se nos presentan. Depende de cada uno el cómo construir su propio camino. Por otro lado, déjenme hablarles de un par de isekais que no son isekais, pero huelen, saben y se ven como isekais. Estos dos que están viendo acá, cuyos nombres no pienso pronunciar, tienen protagonistas que más o menos tienen el mismo enfoque que Kafka. Empezando por el loco de los parries bueno, luego de quedarse huérfano, decide convertirse en un aventurero, y en esta historia, para ser un aventurero tienes que pertenecer a una de las 6 escuelas. Para ser de estas escuelas debes tener talento para aprender las habilidades de su clase, pero pronto descubre que no tiene talento para aprender más de una sola habilidad de cada clase. Y la primera habilidad la aprende de la clase espadachines, y es parry. Como un guerrero aprende mejora corporal, y como clérigo aprende curación de bajo nivel. Todas estas habilidades son más que básicas. Con esto no le permiten convertirse en un aventurero, ya que sería enviarlo a una muerte segura. Pero nuestro protagonista, en vez de rendirse, decide entrenar por 14 años con la esperanza de obtener una nueva habilidad. ¿Y cómo es que entrena? Practicando las mismas 6 habilidades básicas que aprendió una y otra vez durante 14 años. Y como dice Bruce Lee, témele a un hombre que practica una patada 1000 veces, no a uno que ha practicado 1000 patadas. Un poco igual que Kafka, acá nuestro protagonista es técnicamente un fracasado, pero él pasa por los 6 entrenamientos de la escuela de clases y los completa. El detalle solo está en que no aprendió ninguna habilidad, pero por su perseverancia se volvió una leyenda en el reino sin saberlo, ya que se recluyó en la montaña a entrenar por 14 años por esa misma perseverancia. Entonces, nuestro protagonista es un personaje ya adulto, el cual obtiene al final una segunda oportunidad por su perseverancia, similar a Kafka, pero aquí él tuvo que buscar esa oportunidad que nunca le llegó.
Mientras que en el otro anime, cuyo nombre tampoco pienso mencionar, empieza con esta frase: los sueños se persiguen siendo joven, así piensa la gente, pero ahí afuera hay adultos incapaces de olvidar sus sueños. Y luego nos presentan al protagonista, un hombre que por 14 años, curiosamente, trabajó como recepcionista del gremio de aventureros mientras esperaba que se presentara su habilidad única, pero que un día entrega su renuncia para perseguir sus verdaderos sueños. Volviéndose un aventurero, decidió dejar de esperar y comenzar a buscar una oportunidad él mismo. Finalmente despierta una habilidad y entrena por 2 años, más duro que nadie, sabiendo que había perdido mucho tiempo. Por más duro que resultara, por más difícil que fuera, se negó a rendirse y finalmente completó el entrenamiento infernal, dado por un grupo de aventureros del más alto nivel. Es así como ahora decide entrar al examen de aventureros para rango CES, donde se encuentra con viejos conocidos y es juzgado por quererse volver un aventurero ya con su edad. Piensa en rendirse o en que no está hecho para esas cosas constantemente y se subestima pensando que otras personas tienen más derecho o que son más capaces que él como aventurero, sin saber que se ganó con creces el derecho de llamarse así. En esta historia, nuestro protagonista, ya siendo un hombre que supera los 30 años, recibe también una segunda oportunidad, al igual que nuestro protagonista pasado y Kafka, pero esta vez llegó a él y supo identificarla para aprovecharla. Y para no alargar demasiado esto ni volverlo muy repetitivo, vamos a revisar la temporada actual de animes enero 2025, en donde hay como 5 animes y curiosamente todos estos sí son isekais. Empezando por uno bueno y poco común, Senshu trata sobre una animadora genio que tuvo un éxito como directora con su anime debut, pero para el siguiente está atascada y un día de esos en los que estaba hasta el cuello de trabajo y le llevan comida a la oficina, se atraganta con la comida y termina desfalleciendo, y cuando abre los ojos se da cuenta de que se encuentra en un desierto, lugar en donde se encuentra con héroes de su infancia, personajes de una película que amaba de niña, pero con un final trágico que provocó que fuera un fracaso. Ya estando en este mundo, cuando ve a los héroes de su infancia pelear contra los villanos de la película, escucha una voz que le pide que dibuje. Entonces, al hacer caso, esta animación cobra vida y ayuda a los héroes al enfrentar el mal llamado el Gran Vacío. Este anime la verdad es bastante bueno y es uno de los que estoy siguiendo esta temporada. Acá la protagonista tiene creo que 23 años y es uno de los que menos cumple con lo de protagonistas bastante mayores, pero el concepto que tiene es de una persona adulta encaminada al fracaso laboral, así que la voy a contar. Por otro lado, tenemos un isekai inverso, en donde el protagonista ya es un hombre asalariado con una rutina muy repetitiva, en donde lo único especial que tiene es dormir para soñar con un trágico mundo de fantasía. El problema radica en que un día, mientras tenía una de sus aventuras típicas de sueño, despierta, entre comillas, porque para despertar en el sueño debe quedar tieso. Pero en su sueño se encontraba abrazando un personaje femenino con el que soñaba seguido. Su sorpresa al despertar y darse cuenta que este personaje ahora era real y estaba en la cama con él. Bueno, no hay mucho más que decir, solo estoy como haciendo un súper resumen de la trama de estos animes por si alguno capta la atención de alguien y para dar contexto de a lo que voy, es decir, del por qué creo que el anime se está llenando de viejos. Ok, vamos con los siguientes dos, que los confundo demasiado porque si me pones los protagonistas al lado de otro, yo no los puedo diferenciar. Ambos tratan sobre un protagonista alrededor de 40 años que es transportado a otro mundo sin saber la razón. En uno es un asalariado que era muy bueno en su trabajo, pero no era valorado por su jefe y acepta la oferta de trabajo de un rey demonio de otro mundo. Sí, está raro. Mientras que el otro creo que solo aparece ahí porque decidió aceptar probar algo llamado Shangri-La. No, ese no. Aquí el Shangri-La es algo como un Amazon interdimensional que aparece las cosas al instante. Total, cuentan la historia de un hombre alrededor de 40 inconforme con su vida que termina en otro mundo por una razón u otra. Y el que más entretenido me parece por lo ridículo que es Akuyaku Reiyou Tensei Oji-san. ¿Sí está bien?
Sí. Este trata sobre un señor mayor que salva a un niño de ser atropellado por un camión y despierta en un juego Tome que vio a su hija jugar. Lo chistoso es que despierta como la villana del juego en vez de como un personaje masculino. Y como el señor era otaku y muy bueno en su trabajo relacionado a la industria del anime, decide que como siempre va a desenvolverse lo mejor que pueda en su papel. Esta vez el de una villana de anime. Pero como es un señor mayor no le sale, así que en vez de quedar como una villana va quedando bien con cada cosa que hace. Y creo que para dónde va ahora ya hasta se le olvidó que es villana. No sé, está chistoso y es entretenido. El prota es un viejo. ¿Para qué hable tanto de isekais? Bueno, los isekais son curiosos, ¿sabes? Es todo un género que es reconocido por sus malas obras, pero aún así tiene mucho éxito. Y como fiel consumidor de isekais y todo tipo de historias de reencarnación, creo saber por qué. Creo que el gusto hacia este género viene de un cierto rechazo por la realidad. Quizá todos en algún punto han pensado, ¿cómo sería si yo fuera un protagonista isekai? Y creo que es un sentimiento que comparten tanto fans como autores de estas obras. Claro, creo que este también es el motivo de por qué hay tantos y tan malos. Quiero decir, a fin de cuentas se trata de un Gary Stu con el que el autor cumple sus fantasías. Pero dicho de otra forma, para aquellos que no lo han pensado así, quizás se han hecho la pregunta de una forma un poco más cruda. ¿Cómo sería si yo pudiera vivir mi vida de nuevo? ¿Y si pudiera empezar de cero con todo lo que ya sé? ¿Y cómo sería si mi vida fuera un poco más interesante? Pero volviendo al tema, creo que el público al que van dirigidas las obras ha crecido. Ahora ya no vemos tan raro el ver dibujitos como antes. Como en esos viejos tiempos en donde decir que veías anime era motivo de vergüenza. Incluso no se ve extraño que una persona mayor adore a estos dibujos animados con una profunda historia. El anime ya no solo está dirigido a un público joven, y naturalmente está creciendo junto a su público. Y muchos nuevos autores lo saben, haciendo a sus protagonistas algo con lo que su público se identifique. En este caso, la edad y los problemas que se enfrentan cuando cierta edad llega. Entonces, creo que esa es la razón del por qué el anime se está llenando de viejos.